Hoy la palabra del Señor nos trae en primer lugar esta lectura del libro de Samuel, cuando es ungido David como rey. Es muy bonito este relato porque muestra que los hombres ven las apariencias, pero Dios ve el corazón. Que nosotros somos muy dados a dejarnos llevar por las apariencias. Es bonito esto porque van llegando los hijos de Jesé y cuando Samuel los va viendo, pues se impresiona. Unos tipos altos, fornidos, elegantes, ojos miel, así muy parecidos al padre Rodolfo, una pinta así, una cosa del otro mundo. Unos tipazos. Entonces dice Samuel, este es el que va a ser rey, este es el que va a ser rey. Pero no. Empiezan a pasar uno a uno, y dice Samuel, no falta otro, no hay otro. Es que el Señor me dice que ninguno de estos es, me falta uno, debe haber otro. Samuel le preguntó a Jesé, ¿no hay más muchachos? ¿No hay otro? Y claro, pues Jesé tiene que decir, claro, el chiquito, el niño, el enano, el paturrito, el pequeñito de todos. Allá ese está cuidando las ovejas. Ese está allá. Pero ese que va a ser rey. O sea, si Jesé no lo trajo fue porque ni su papá creía en él. ¿Cómo diría? Porque a veces nosotros tenemos la imagen del rey David, que un tipo fornido, bello, hermoso. No. Era el más feíto de la casa. Que a veces usted no ha visto que usted en su casa es como el patito feo. Y usted se siente como, ay, mi papá quería mucho a mis hermanas, mi mamá quería mucho a mis hermanos, ay, mis hermanos como han salido adelante. No. Dios escoge lo malito del mundo. Lo peor del mundo lo escoge. La porquería más grande Dios lo escoge. Si no, mire a su lado. Dios elige cualquier porquería. A la prueba de un motor. El patito feo. Allá. Y era un cisne aquel muchacho. Pero nadie creía en David. David era el pequeñito. Y a veces nosotros nos sentimos así como el patito. Es que Dios que se va a fijar en mí. Es que yo que soy pecador. Es que yo que soy como Saqueo. Ahora en la adoración hablábamos de Saqueo, ¿cierto? Soy bajo de estatura. Todos eran unos tipazos grandotes, hermosos, pintosos. Y niño. Si todavía queda el menor, el que está pastoreando el rebaño, manda a buscarlo. Vamos a ver, le dice Samuel, mándalo a buscar. Oigan, y vemos, y nosotros, lo que pasa es que la Biblia nos muestra este texto, hay que traducirlo bien, y decimos, no, pero es que David era hermoso, ¿no? Era rubio, dice, rubio, pero lo que tenía, este rubio no es que era de pelo rubio, ¿cierto? No era un noruego ni nada parecido, un escandinavo, sino que tenía el pelo quemado por tanto sol que llevaba ese pobre muchacho. Claro, él era el que cuidaba ya las ovejas, entonces tenía el pelo quemado. Dice, hermosos ojos, y cuando lo pintan, lo ponen con ojos verdes o con ojos azules, ¿cierto? Dibujan al rey David. ¿Qué significa hermosos ojos? Hermosos ojos lo que implica es mucho más que la dimensión física. Cuando hacen el estudio de la Virgen de Guadalupe, de la imagen, de la tilma de la Virgen de Guadalupe en México, es muy interesante, porque le hacen un estudio exhaustivo a este gran milagro, es un milagro hermoso, de ver cómo ese dibujo, eso que está pintado allí en la tilma de San Juan Diego, no hay en este momento la pintura, la tecnología, ni había en esa época, ni siquiera en esta época, para dibujarla de esa manera como está puesta, porque está sobrepuesta sobre la tilma. O sea, la pintura no está puesta en la tela, sino está flotando sobre la tela, está encima de la tela, unas milésimas. Han hecho un estudio hermoso, incluso científicos, y muestran que en los ojos, en el iris de la Virgen de Guadalupe, está reflejado el indio San Juan Diego.
que ella está mirando en ese momento a San Juan Diego que se le presenta. Entonces, en el iris, en el ojo de la Virgen, ¿qué refleja? Lo que ella está mirando. En el ojo se refleja lo que nosotros miramos. ¿Por qué David tiene ojos hermosos? Porque sus ojos están siempre puestos en el que es hermoso por excelencia o por antonomasia. Entonces, la grandeza de David no radica en su belleza exterior. La belleza de David radica en su belleza interior. Y no es porque sea un santo o un pecador. ¿Qué recordamos nosotros del rey David? Oiga, tremendo, perezoso. Y a través de la pereza, como a través de un pecado vienen todos los demás. Por pereza entra el pecado en David. Porque dice la palabra del Señor que se levantó a las 3 de la tarde. Flojísimo. A las 3 de la tarde. Espero que aquí no haya nadie que duerma tanto. Oiga. Y dice, en la época en la cual los reyes van a la guerra, en la época en que los reyes van a la guerra, David, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Y en ese momento va y se asoma ya a la ventana y ve a aquella Betsabé, como se llame, la mamá de Salomón, la esposa de Urías, bañándose, entra la lujuria, el adulterio, termina matando al esposo, lo emborracha, miente, eso hace de todo. Y a pesar de eso, David es el rey del corazón de Dios. Porque Dios no nos juzga por nuestros pecados, sino por su misericordia. ¿Qué es lo que le importa a Dios? ¿El pecado de David o el arrepentimiento? ¿El pecado de David o el amor que tenía David por el Señor? Esta mañana nos decía muy bonito el vicario cuando celebramos la misa en San Isidro, en la colegiata, nos decía, es que el santo no es el que no peca, es el que no se corrompe. Y es distinto. El santo no es el que no peca, pecamos. Pero el amor a Dios nos hace levantarnos. Nos hace levantarnos. Y lo que tenía David era un enamoramiento muy profundo de Dios. Sus ojos estaban puestos en Dios. Sus ojos. Por eso sus ojos eran hermosos. Y ahora que estamos hablando nosotros de conversión en Cuaresma, qué bonito mirar la figura de David, que es un pecador tremendo degenerado que era este tipo. Pero ¿qué hace? Es un hombre enamorado de Dios y eso lo salva. Sus ojos están puestos todo el tiempo en Dios, enamorados. Nosotros, nuestra lucha, que a veces tenemos unas luchas, nuestra lucha no es contra el pecado. Si usted lucha contra el pecado, siempre va a perder. Siempre va a perder. Voy a dejar esto, voy a cambiar esto. Estamos perdidos. ¿Cuál es nuestra lucha? Por acercarnos a Dios, por enamorarnos por Dios, por dejarnos tomar por Dios, para que sea Dios obrando en nosotros. Dios luchando. ¿Quién vence a Goliat? ¿Quién es el que vence a Goliat? No, David no vence a Goliat. A Goliat no vence Dios. Dios es el que vence a Goliat. David no podía ni levantar una espada. Se tiene que quitar la armadura de Saúl porque no era capaz de levantarla. Y va a enfrentar tremendo gigante con una onda. ¿Quién es el que vence? La piedra, la roca que desecharon los arquitectos de la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús nuestro Señor. Esa roca que destruye a Goliat es una prefiguración de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo quien lucha por mí. Es Cristo quien batalla por mí. Es Cristo quien vence por mí. Entonces mi lucha es por acercarme a Dios, por estar cerquita de Dios, por enamorarme más de Dios, por dejar obrar a Dios más en mí. Por eso David tiene ojos hermosos, hermosos. Entonces primero tiene ese pelo cenizo, porque era un hombre que se esforzaba, que se sacrificaba. Y es necesario en nuestra vida espiritual que seamos hombres y mujeres de sacrificio.
Las cosas buenas en la vida requieren esfuerzo y sacrificio. Usted quiere salir adelante, esfuérzese. ¿Cuántos de nosotros tienen historias sobre eso? ¿Cuántos de ustedes tienen testimonios de eso? De cómo eran los papás, cómo eran los abuelos. Hoy veíamos la historia de San Isidro, un hombre que se esforzó, que luchó, que la sudaba. Un labrador, un hombre de Dios, un santo. ¿Cuántos vienen de otros países y le toca aquí, vean, sudar para salir adelante? ¿Cuántas veces tenemos que sacar adelante? Nuestros abuelos, ¿cómo eran? 10 y 15 hijos. Mi abuelo se casó con una señora y tuvo 16 hijos. Enviudó y se casó con otra señora. Y la otra señora dijo, yo no me quedo atrás. Tuvo otros 16 hijos. 32 hijos tuvo mi bisabuelo. Mi bisabuelo Luis Antonio Londoño. 32 hijos tuvo. Y ahora con un hijo con la lengua afuera. Con la lengua afuera. Las cosas buenas en la vida requieren esfuerzo y sacrificio. Sacrificio. ¿Quieres salir adelante? Lúchela. Dígale al vecino al lado, lúchela, hermano. Esfuércese. Esfuércese. Entonces fíjense, y no es contradictorio, o sea, hay que lucharla humanamente. Pero después, ¿quién es el que vence? Dios. Fíjense las características del rey David. El rey santo no porque no pecó, sino porque se esforzó y porque era un enamorado de Dios, rubio y de hermosos ojos. Qué lindo. Rubio y de hermosos ojos. Esa traducción es pésima, la tercera característica. Pésima esta traducción. Pero la tercera característica es sobre la piel. Tenía una piel cobriza. Aquí dice buena presencia, es una mala traducción. La piel cobriza también, porque era un hombre que estaba al pie de las ovejas, allí, al pie, sudando con las ovejas. Se esforzaba, se sacrificaba y estaba donde tenía que estar, cuando tenía que estar y como tenía que estar. Santo no es el que hace cosas extraordinarias, sino que hace las cosas ordinarias con extraordinario amor. Nos lo recordaba el vicario esta mañana, pero es una frase que repito mucho porque me gusta mucho, de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa del Niño Jesús decía, Santa Teresa de Calcuta, perdón, decía, no es cuántas cosas hagas, sino con cuánto amor haces las pocas cosas que haces. Es el amor lo que determina. Era un hombre que estaba al pie, era pastor, lo hacía con pasión. Fíjense, característica para un rey, qué hermoso esto. Deberían pensar en un líder, en un sacerdote, en un servidor, ¿cierto? Ahorita, yo por ejemplo a los más cercanos, los que son más cercanos les exijo más, por eso regaño a los que ya son hijos espirituales, ya los regaño. ¿Por qué? Porque les exijo más. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que, aye codallis, es un adagio romano, es latino, perdón. Aye codallis, haz lo que tienes que hacer. Aye codallis. Una característica del líder. Era pastor, lo hacía con amor. Era rey, lo hacía con amor, con pasión. Estaba batallando con un gigante, lo hacía con pasión. Estaba en la lucha con sus soldados, con pasión. Estaba, qué sé yo, en un banquete, vivía con pasión la vida. Y esa es la característica de un santo. San Martín de Porras, ¿qué hacía? Abrir y cerrar la puerta de un convento. ¿Cómo le decían? Fray Escobar. Pero lo hacía con pasión. Es que no importa qué estés haciendo, qué te estén mandando a hacer. ¿Estás cantando? Dale la gloria a Dios, con pasión. ¿Estás siendo acogida con pasión? ¿Estás haciendo la liturgia con pasión? ¿Estás viniendo a la misa? ¿Viniste a la misa? Vívelo con pasión. Lo que tengas que hacer con pasión. Estoy estudiando, ahora es el momento de estudiar, lo hago con pasión. Santo Domingo sabe, ustedes conocen esa historia. Le preguntaba, Domingo, si fueras a morir en 5 minutos, ¿qué harías? Porque estaba jugando fútbol. Estaba jugando fútbol en ese momento, era el recreo del colegio. No sé cómo le llaman, el recreo, el descanso. Estaban jugando fútbol. Domingo, si fueras a morir en 5 minutos, ¿qué harías? Todo el mundo pensó, se va a la capilla y decía, sigo jugando fútbol. Pero ¿cómo? Si vas a morir en 5 minutos.
Sí, pero es que este es el momento para jugar fútbol. Este es el recreo, es el momento para jugar fútbol. Ahora debo jugar fútbol y con pasión. Haz lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer, como lo tienes que hacer. Es el momento para la oración, es el momento para la oración. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo de descansar, hay un tiempo de trabajar, hay un tiempo de orar, hay un tiempo de estudiar. Hazlo apasionadamente. Cada cosa que hagas apasionadamente, siendo el mejor. Por eso tenía esa piel cobriza, porque él la sudaba. Era un hombre que sudaba. Claro, los otros acá, banqueteándose acá, desfilando, un desfile de modas, de pronto servirían para influencer, para una cosa así, pero para relleno, ¿cierto? Y el otro estaba trabajando. ¿Qué pensaba el hombre? Estos son los reyes, mire ese porte, mire ese estilo, mire. Aquel que está sudándola con las ovejas, ese es el que quiero para rey. Porque lo que está haciendo lo hace con pasión. ¿Cuál es el que ama? ¿Quién se acuerda de los otros frailes de Lima en la época de San Martín de Porras? Nadie sabe ni los nombres. Y predicaban y hacían grandes cosas. No, nos acordamos del santo. ¿Por qué? Porque abría y cerraba una puerta. Ahora hay otros santos. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que no hizo, pero era lo que tenía que hacer, ser un papa, ayudar a que cayera el muro de Berlín, tantas cosas. ¿Es más santo San Juan Pablo II que San Martín de Porras? No. Santa Teresa de Ávila, eso fundó conventos y eso hizo de todo. Y Santa Teresita del Niño Jesús, cuando murió, las otras monjas dijeron: ¿y qué vamos a escribir de esta si no hizo nada? Porque siempre que se muere una monja carmelita, escriben una biografía. Las otras monjas dicen: ¿y de esta qué vamos a decir si no hizo nada? Santa Teresita del Niño Jesús era todo calladito, como era la infancia espiritual. Después vieron sus escritos y doctora de la iglesia. ¿Es más santa Santa Teresa de Ávila que Santa Teresita del Niño Jesús? No. Cada una hizo lo que tenía que ser, a donde Dios la llamó, a donde Dios lo puso, donde Dios te pone allí, vivirlo apasionadamente. Padre, es que yo me he quedado solo, se murió mi esposa, mis hijos, se murió todo el mundo, entonces ¿yo para qué vivo? No. Dios tiene una misión para ti. El que es casado, casado, el que es viudo, viudo, el que es soltero, una misión para eso. Hazlo apasionadamente. Claro que tienes una misión, porque el santo vive su misión donde sea, como pastor o como oveja o como rey, solo o acompañado, en guerra o en libertad, en donde Dios me ponga, ahí fructifico, ahí vivo apasionadamente, ahí tengo una misión. La misión, ¿cuál es la misión? Amar, y amar apasionadamente, diría San Pablo, con parresía, con pasión, con entereza, con fuerza, con entrega. A eso estoy llamado yo. Donde Dios me ponga, en lo que Dios me ponga. Es que mi vida siempre estamos soñando la vida de otros. Es que vea aquel otro que tiene tal cosa, vea aquel otro. Si yo tuviera un marido, y la que tiene el marido, si yo estuviera soltera. ¿O no es así? La que está con, si yo estuviera soltera, ¿cómo haría? ¿Cómo le serviría yo a Dios? No tengo que cargar con este. No digamos nada. Ya. Y la que está soltera, es que a mí me hace falta un marido. A usted no le falta nada. A usted lo tiene todo. Porque quien a Dios tiene, nada. Quien a Dios tiene, nada. No, padre, pero que no le falta nada. Padre, que no le falta nada, le estoy diciendo. Contaba el vicario, ese vicario es una excelencia. Oiga, nos contó una historia tan bonita. Que llegaron los niños, llegó el profesor del colegio y les preguntó: niños, aquí hay un niño sin manos. ¿Qué le hace falta al niño para ser feliz? Pues las manos. Si tuviera manos sería feliz. Aquí hay un niño sin piernas. ¿Qué le falta al niño para ser feliz? Pues las piernas. Si tuviera piernas fuera feliz. Y entonces dice el profesor: ¿y por qué hay tantos niños con manos y con piernas y no son felices? Siempre nos falta algo. ¿Sabe qué le falta a usted? Le falta
Dígale que sepa, a usted le falta nada, a usted no le falta nada. Dígaselo, no le falta nada, dígale, hermano, a usted no le falta nada, no le falta, no es feliz porque no le da la voluntad. Que vea esta tan grosera y en primera fila, vea con la cara de yo no fui. Usted no es feliz porque no le da la voluntad, porque no quiere, porque usted lo tiene todo para ser feliz. ¿Qué necesita? Vivir apasionadamente. Esta mañana nos contaba el vicario, en los primeros 6 meses de la guerra civil murieron 10,000 personas por causa de la fe, no sé cuántas otras por otras causas, pero solo por causa de fe, no por la guerra, mártires, 10,000 mártires en Madrid en los primeros 6 meses por causa de la fe. Y hay una que me impresiona a mí, unas monjitas que cuando fueron a asesinarlas, los verdugos, le daban las gracias a los verdugos. Oiga, gracias, tan amable, nos van a matar, qué bello, qué amabilidad, Pero eso parece un chiste, pero es verdad, es una historia real. Agradecidas porque podían morir por Cristo. Es que eso es una gracia. Yo digo siempre, yo no me merezco eso son gracias excepcionales para gente excepcional. Pero qué delicia ser mártir. Usted sabe que no tiene que hacer escala, que va directo, que no tiene que pasar por purgatorio. Es que lo pensamos desde el punto material. Es una gracia especial. Es un regalo de Dios. Un regalo, morir por Cristo. Darla todo. Vivo a paz. Me toca morir, muero apasionado. ¿Cómo murieron esas monjas? Con amor, apasionado. El otro santo bestial que me parece impresionante, San Lorenzo, quemado por un lado. Oiga, ya me quemé por este lado, voltéeme. ¿Quién dice eso? Y lo voltearon en la parrilla por el otro lado. ¿Cómo murió? ¿Qué le tocaba hacer en ese momento? Morir. Y si voy a morir, muero apasionadamente. Si vivo, apasionadamente. Si estudio, apasionadamente. Lo que me toque hacer, lo vivo apasionadamente. Por eso David fue ungido como rey. Porque vivía apasionadamente lo que le tocaba hacer, lo que Dios le conectaba. Pastor apasionado. Nosotros estaban aquí banqueteando mientras él estaba cuidando las ovejas. No fue solo que a él no lo llamaron, fue que él ni quería ir, porque a él lo que le tocaba hacer era cuidar las ovejas. Y exactamente por no ir, por eso lo elige Dios, porque está haciendo lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, de la manera que tiene que hacerlo, apasionadamente. Y cuando vamos a vivir el descanso apasionadamente. Todo lo que vivamos en la vida. Descanso apasionado. Trabajo apasionado. Oración. Y eso es lo que cambia la vida. Eso es lo que nos hace ser santos. Y eso es lo que demuestra la santidad. No es que no pequemos, no es que no caigamos, no es que no tengamos debilidades. Es que vivimos la vida de una manera diferente, porque nuestra vida es de Dios y para Dios, le pertenece a Dios. Y eso nos hace disfrutar todo, vivir todo con pasión. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilloso! Y entonces disfruto mi matrimonio, entonces disfruto mi soltería, entonces disfruto mi viudez, entonces disfruto incluso mi divorcio. Hoy disfruto mi vida religiosa, disfruto. ¿Dónde estoy hoy? Aquí en España lo disfruto. ¿Dónde estoy? En República Checa lo disfruto, en el Congo lo disfruto, en Ecuador lo disfruto, porque vivo para Cristo. Mi vida es de Cristo. Y de Dios solo puede venir bendiciones. Por eso se equivocan en el Evangelio. ¿Qué
equivocación tan garrafal. ¿Quién pecó, este o sus padres? Buscando culpables de las cosas malas que suceden. Eso no somos nosotros. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se murió no sé quién? ¿Por qué hubo tal enfermedad? ¿Por qué no me he podido casar? ¿Por qué me casé? ¿Por qué tuve mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el tiempo, ¿por qué? Eso es judío, eso no es cristiano. Y vivimos amargados porque nos vivimos cuestionando: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué me sucedió esto a mí? ¿Y por qué le pasó esto? Y es una amargura que cargamos. Y no vivimos como el rey David. ¿Qué tal David? ¿Y por qué a mis hermanos lo llevan y a mí no? ¿Y por qué a mí me toca ser pastor? No, se disfrutó ser pastor, por eso lo nombraron rey. Porque el que es fiel en lo poco, a ese se le da más. El que es fiel en lo poco, a ese se le da más. Pero el que no es fiel en lo poco, se le quita hasta lo que no tiene, dice la palabra del Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Dígalo. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. ¿Cómo podían ir por dos notas distintas? ¡Qué impresión! La guitarra iba bien, iba conmigo. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Levanten sus manos. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Déjenme el arpegio allí de piano. Si yo soy fiel en lo poco, Dios me da más. Pero tengo que ser fiel. Fiel. ¿Qué te está poniendo Dios a hacer? Vívelo apasionadamente. Deja de quejarte por lo que te toca. ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué? No preguntes más. Vívelo apasionadamente. Vívelo con amor. Porque si eres fiel en esa pequeña cosa que Dios te está pidiendo, en esa gran cosa, Dios te va a dar, te va a bendecir más. Una medida grande, rebosante, dice la palabra del Señor. Yo creo en esa palabra. ¿Cuántos creen en esa palabra? Díganme. ¿Cuántos creen que Dios les va a bendecir? Díganme. Pero vive este momento de tu vida con pasión. Incluso las cosas difíciles. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué está ciego? Jesús dice: no. Esta ceguera es para darle gloria a Dios. ¿Para qué es esa enfermedad? Para darle gloria a Dios. ¿Para qué es ese problema económico? Para darle gloria a Dios. ¿Para qué es esa situación familiar que estás viviendo? Para darle gloria a Dios. ¿Para qué es ese problema de salud que tienes? Para darle gloria a Dios. ¿Para qué es esa situación jurídica que estás pasando? Dile: para dar gloria a Dios. ¿Para qué ese problema emocional por el que estás pasando? Para darle gloria a Dios. No te quejes por eso. Esta enfermedad está puesta para darle gloria. Y el ciego se sanó porque entendió
que Dios no manda las cosas malas, que las cosas malas no suceden porque Dios las manda. Son producto de la vida, son situaciones de la vida. Cuando cae el hijo de San Isidro al pozo, ¿qué hace San Isidro? Orar y darle gloria a Dios. Y dice la historia, la tradición, que el agua del pozo subió y sacó ahí. Cuando llegó con un montón de pobres y dijo, no hay comida suficiente, ¿qué hizo San Isidro? Orar y dar gloria a Dios. Y sacó de la olla y alimentó a todo el mundo. Esa olla no se acababa. Cuando llegó el lobo a matarle el burro, a comerse el burro, ¿qué dijo él? Oró y dio gloria a Dios. Y el burro mató al lobo. ¿Por qué? Porque los santos viven la vida de una manera distinta. Pero ser santo no es algo raro. La santidad no es algo extraño o ajeno a nosotros. La santidad es asequible. Porque el santo no es el que no se equivoca, o el que no falla, o el que no peca. Dios conoce nuestras limitaciones. Es aquel que vive la vida apasionadamente, con amor, enamorado de Dios, pegado de Dios, sin quejarse, sin lamentarse, sino que da por todo y en todo momento, dice San Pablo, gloria a Dios. Por todo y en todo momento, gloria a Dios. Por todo y en todo momento, gloria a Dios. Cuando venga una situación difícil a su vida, no se quede, dígale gloria a Dios. Ore y denle gloria a Dios. ¿Por qué está ciego? ¿Qué importa? No. Esa no es la pregunta que hace un cristiano. Un cristiano nunca se pregunta por qué. Un cristiano dice, ¿para qué? ¿Para qué me pasó esta situación difícil que estoy viviendo? ¿Para qué es esta situación? Para darle gloria a Dios. ¿Y usted qué está haciendo? Lamentándose, quejándose, maldiciendo. Incluso es que estoy viviendo una situación horrible. ¿Para qué estás viviendo esa situación horrible? Para darle gloria a Dios. Es que usted, a veces creemos que nuestra situación es la única que vivimos. Al Padre Pío, un santo como eso, lo cogía el demonio y le pegaba en la noche. Lo golpeaba, lo tiraba al suelo. ¿Y él qué hacía? Le daba gloria a Dios. Y por eso el San Pío de Pietrelcina es San Pío de Pietrelcina. Y nosotros somos lo que somos. Porque cada momento y cada situación son para darle gloria a Dios. Deja de lamentarte, deja de quejarte, deja de maldecir tu vida. Vive tu vida, lo que Dios te ha puesto, apasionadamente. Sé fiel en lo poco o mucho que te ha dado. Y Dios te va a dar más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale, Dios me va a dar más. ¿Cuántos creen que Dios le va a dar más? Si usted cree que Dios lo va a bendecir con más cosas, levántese. Levántese si usted lo cree. Y dígalo fuerte conmigo. Dios me va a bendecir con más cosas. Porque yo quiero vivir apasionadamente y con amor esto que estoy viviendo, esta situación. Si soy fiel